Buenos días y bendiciones. Continuando con nuestra serie de los 7 pecados capitales, hemos llegado al último pecado conocido como la gula. Reconociendo que hay varios pecados definidos en la palabra de Dios, llegamos con base en las Escrituras a la conclusión de que el pecado es cualquier falta personal de conformidad al carácter moral o a los deseos de Dios. Incluye toda falta de conformidad, activa o pasiva, a la ley moral de Dios, que es la expresión de su carácter. Puede ser, por tanto, un acto como un pensamiento, una disposición como un estado o condición interior. Los términos con que el Antiguo Testamento designa las palabras que se tradujeron del original al castellano como pecado son múltiples. Veamos el significado primario de dos palabras hebreas que tienen que ver con el pecado. La raíz hatah significa fallar, no llegar, faltar, errar al blanco o no dar en el blanco, dar un paso en falso, cometer un error. Citado en Jueces 20:16 y Proverbios 19, verso 2. La palabra de la misma raíz hatah o shatah es el término más general y el más corriente en el Antiguo Testamento para transmitir la idea de pecado o pecar. Job 34:37. Ahora veremos el significado primario de las palabras griegas que usa el Nuevo Testamento para referirse al pecado. Hamartía significa, igual que en el Antiguo Testamento, pecado, fallo, desvío, error, no acertar, errar. Es una palabra que aparece 174 veces en el Nuevo Testamento. En los textos griegos sobre los Juegos Olímpicos, cuando el discóbolo, que era uno de los jugadores que tenía un disco de metal en su mano, el cual lanzaba hacia la raya de la meta y el disco no llegaba hasta la raya, los espectadores gritaban: ¡Hamartía, Hamartía! Ha fallado, no ha llegado. Esa es la palabra más corriente utilizada en el Nuevo Testamento para decir pecado. Es el fallo, la flecha que no da en el blanco, el disco que no llega a la raya, el corredor que no alcanza a llegar hasta la meta. El verbo hamartano significa pecar, fallar, equivocarse. Siempre se encuentra en la Biblia traducido por pecado. Lo que significa el pecado es un fallo, un hierro. Romanos 3:9. Sabemos que el griego fue el idioma escogido o seleccionado por el Señor para determinar el idioma en que iba a ser escrito el Nuevo Testamento, por cuanto el griego no tiene giros lingüísticos como en el castellano, y el griego expresa exactamente lo que quiere decir con una sola palabra. En el castellano encontramos sinónimos, antónimos, parónimos y demás giros lingüísticos que no existen en el griego, motivo por el cual el Señor Dios esperó en el tiempo hasta cuando los hombres hablaran griego y escribieran griego para escribir o consignar de esta forma el Nuevo Testamento en un idioma que sea exacto en lo que quiere decir. Con respecto de la gula o la glotonería, la palabra utilizada en griego es kraipale, que significa el vértigo y el dolor de cabeza resultante de beber excesivamente. Es una náusea de embriaguez. Es traducido como glotonería en Lucas 21:34. También se le conoce como libertinaje o disipación. Preguntamos, ¿es pecado la gula? ¿Qué dice la Biblia respecto al comer de más? Respondemos, la gula parece ser un pecado que les gusta ignorar a los cristianos. A menudo nos apresuramos para etiquetar como pecados el fumar o el beber, pero por alguna razón la glotonería es aceptada o al menos tolerada en algunos círculos cristianos evangélicos. Muchos de los argumentos usados contra el tabaco y la bebida, tales como la salud y la adicción, se aplican igualmente al comer de más. Muchos creyentes ni siquiera considerarían tomar un vaso de vino o fumar un cigarro, porque es pecaminoso, pero no vacilan en atiborrarse de comida en la mesa,
Esto no debería ser así. Proverbios 23 del 20 al 21 nos advierte: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comedor empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios 28:7 declara: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Proverbios 23:2 dice: y pon tu cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Los apetitos físicos son una analogía de nuestra capacidad para controlarlos. Si somos incapaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente también seremos incapaces de controlar otros hábitos, como los de la mente suelta, la lascivia, la avaricia, la ira y demás. Y seremos incapaces de guardar nuestra boca del chisme o del conflicto. No debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen, sino más bien debemos ejercer control sobre nuestros apetitos. Vea Deuteronomio 21:20, 2 de Corintios 10:15. La capacidad de decir no a cualquier exceso es llamado el dominio propio, y es uno de los frutos del Espíritu Santo que es común para todos los creyentes, conforme dice Gálatas 5:22. Dios nos ha bendecido al llenar la tierra con alimentos que son deliciosos, nutritivos y aún placenteros. Debemos honrar a la creación de Dios disfrutando de estas comidas y consumiéndolas en cantidades apropiadas. Dios nos llama a controlar nuestros apetitos en lugar de permitir que ellos nos controlen. Como uso inmoderado de los alimentos necesarios para la vida, es definido el pecado de la gula. La definición teológica se complementa con que el placer o deleite que acompaña al uso de los alimentos nada tiene de malo. Al contrario, en el efecto de una providencia especial de Dios para que el hombre cumpliese más fácilmente con el deber de su propia conservación, le permitió tener un disfrute de los alimentos en el paladar. Pero la gula se transforma en pecado en los siguientes casos: cuando por el solo placer de comer se llega al hurto o se reduce a la familia a la mendicidad; cuando el deleite en el comer se reduce a un fin único y preponderante en la vida; cuando es causa de graves pecados como la lujuria y la blasfemia; cuando transgrede los preceptos de la iglesia. Por ejemplo, cuando se solicita que se ayune, se ore, se haga vigilia y no lo hacemos; cuando se provoca voluntariamente el vómito para continuar el deleite de la comida; cuando se autoinfiere grave daño a la salud o sufrimiento a sí mismo y a los que lo rodean. El pecado de la gula es definido como un uso inmoderado de los alimentos necesarios para la vida. La definición teológica se complementa con que el placer o deleite que acompaña el uso de los alimentos nada tiene de malo. Al contrario, es necesario comer, pero comer y beber hasta saciarse por ese solo deleite que se experimenta es pecaminoso. Cuando el deleite en comer se reduce a un fin único y preponderante en la vida, es pecado. También vemos que el apetito desordenado del comer o beber se identifica con los placeres gastronómicos y la sensación de placer al comer o beber, pero también se asocia con el deseo desordenado de comer o disfrutar de bienes intelectuales o espirituales. El pecado de la gula es un desorden que se comete por el exceso o por defecto, es decir, por el exceso en la alimentación o también por la privación de la misma. Veamos dos extremos: la anorexia, que es un trastorno de la alimentación y rechazo de los alimentos o falta de apetito, y la bulimia, que es comer compulsivamente con provocación de vómito al final para mantener nuevamente el vientre lleno. Se peca de gula cuando no se come con moderación y se engulle la comida apresuradamente como un animal. El acto de comer debe ser un medio de convivencia, de relación y agradecimiento a Dios por la providencia del alimento dado. El pecado de la gula reduce al hombre al objeto de su deseo, y vemos que nuestros hábitos y comportamientos alimenticios expresarán nuestra relación con Dios conforme a lo que dice el Evangelio, que debemos ser moderados en todas las cosas. El deseo desordenado de la gula también se manifiesta en la avidez para consumir cigarrillo,
drogas y bebidas alcohólicas. También existe una gula espiritual, la cual es definida como el apetito desordenado de consuelos espirituales, de alabanzas, de manifestaciones extraordinarias, de profecías, de shows mediáticos y de otras cosas. La gula intelectual se refiere al placer de conocer y de acumular conocimiento. En la lectura insaciable se le atribuye este tipo de comportamiento de gula intelectual. Contrario a esto, el conocimiento y sabiduría perfecta consiste en el acto de buscar la verdad en la luz de todo conocimiento que es Cristo. La idea de todo conocimiento tiene su principio y fin en la verdad que es Jesucristo. La falta de conocimiento de Dios es oscuridad y ceguera espiritual. El conocimiento del bien y del mal por cuenta propia y tomado para sí es una gula espiritual. En Génesis 3, en la caída del hombre, el conocimiento del bien y del mal que Dios se reserva para sí no es el discernimiento moral, sino la facultad de decidir en justicia lo que es bueno y lo que es malo. Y al transgredir el mandato de Dios, el hombre usurpa el lugar de Dios y de su omnisciencia, buscando ser como dioses. El consuelo, la gracia o los regalitos sensibles, conforme el olor, la alegría, el gozo y demás que Dios da, son transformados en obscenos deseos llevados por la gula o el apetito desordenado en un hombre que es sensible a los deseos de la carne. Regularmente el que tiene gula espiritual tiene gula intelectual. Entonces se buscan con avidez retiros espirituales variados, ¿sí? Que vamos al preencuentro, al encuentro, al reencuentro, al posencuentro y a cualquier tipo de locuras de estas en diferentes comunidades, diferentes servicios, diferentes novedades, show y demás cosas que dispersan, inquietan y perturban el alma, robándoles la paz, porque los obliga a volver y a gastar mucho dinero en este tipo de eventos y en este tipo de cosas que a la final no terminan aprovechando para nada. El que es maduro en la fe busca a Dios en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la escasez y en la abundancia, y sobre todo busca a Dios en la lectura diaria de la palabra. Hay que alimentarse, sí, pero con palabra. Hay que alimentarse, sí, pero con la lectura de la Escritura y de una profunda reflexión de lo que ella me dice. Nos gusta el caramelo, la lechita, el calorcito, el barullo, el gozo, y nos quedamos inclinados a las cosas sensibles que en su mayoría son engañosas. El Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor puso en mi corazón, sin haber orado, sin haber discernido o buscado consejo. Yo tuve una visión, tuve un sueño, tuve una revelación, tuve una profecía. Yo declaro, yo decreto, yo profetizo, yo establezco, yo. Y resulta que todo esto es vana cosa de la mente. Un ángel me dijo, ¿cuál ángel? O vemos al demonio en todas partes. Recuerdo que sin ser satanómano o sin ser diablólogo, opino que Satanás muchas veces no actúa en nuestras cosas, sino nuestra propia carne. Están haciéndome brujería y hasta vemos al mismísimo demonio en la sopa y más grave aún en nuestro hermano. El alimento es fundamental para el ser humano y es la primera experiencia de placer y seguridad que nos conecta en la infancia a una especie de paraíso vivido en el seno materno del afecto y del bienestar. El comer nos lleva y nos evoca a la satisfacción de afecto y seguridad perdidos cuando crecemos. El miedo a los apegos, las inseguridades y hasta algunas enfermedades tienen su raíz en la infancia, ligados a nuestra naturaleza. El trasfondo y raíz del pecado de la gula es un apego y una ansia constante de no querer crecer como seres independientes y libres, sino de quedarnos en la placidez y seguridad y comodidad de la infancia. La palabra no puede meterse en la boca. La palabra sale de la boca. La palabra nace en el corazón. Por eso la Biblia nos insiste en que debemos, más que hablar, escuchar. El pecado de la gula hace el corazón del hombre pesado cuando se come demasiado.
y el corazón y las entrañas se cierran al prójimo, pues se embotan. Ahora no me hables, no me interesa tu condición porque estoy muy lleno.